Bienvenido a Módulo 3. Ya que hemos explorado la geografía de Latinoamérica a través de una consideración de cómo el espacio se convierte en un lugar, trataremos la historia larga y compleja de esta región tan variada. Como historiador, lamento mucho el hecho de que solamente tenemos una semana que dedicar al estudio de la historia en nuestra clase. Por eso, elegí episodios de Radio Ambulante y videos que nos presentan asuntos y eventos recientes que tienen raíces en la larga historia de la región. También por eso este video va a ser un poco más largo que los demás. Aquí quiero subrayar unos temas sobresalientes de la historia de Latinoamérica sin importar en qué país o región específica esté. Y son 6 temas de los cuales voy a hablar. Primero, el colonialismo. Este tema no solamente refiere al periodo de conquista europeo del siglo XVI. Es algo que ha ordenado las relaciones entre personas de razas y etnias distintas y da privilegio a ciertos miembros de la sociedad en detrimento de los derechos de otros sectores de la misma sociedad. La desigualdad política y económica es un tema relacionado. Vamos a volver a hablar de este tema porque forma la base de casi todo que ha sucedido en la región. Segundo, las culturas indígenas. Había y todavía hay una gran diversidad de culturas, lenguajes y gente indígena en las Américas antes de la llegada de los europeos a partir de 1492. Las culturas tan ricas de regiones y países latinoamericanas deben mucho a sus raíces indígenas. También es indispensable reconocer que pueblos enteros se erradicaron por la violencia actual y estructural de los colonos y sus descendientes. La capacidad de recuperación de los pueblos indígenas es algo increíble. No podemos olvidar que aún enfrentan racismo y discriminación. Relacionado con este tema es el mestizaje. A partir de 1492, los conquistadores y colonos se mezclaron con la gente indígena para producir una raza de herencia mixta, europeo e indígena. En muchos casos, violaciones y violencia sexual caracterizaron este intercambio. Tercero, la modernización. Eso quiere decir política y tecnológica. En mediados del siglo XIX, una nueva generación de políticos liberales ascendieron a poder en las naciones latinoamericanas. Ellos intentaron establecer sistemas políticos y económicos semejantes a los de Europa y Estados Unidos, y la mayoría de ellos eran criollos. Eso quiere decir que eran gente de piel blanco y de descendencia española. Para demostrar el progreso, entre comillas, de sus países, invitaron capital y pericia extranjera, mayormente de Gran Bretaña y Estados Unidos, para construir ferrocarriles, telégrafos y otras máquinas para mecanizar sus economías. A pesar de unos avances nacionales y ganancias incrementadas para los élites, la mayoría de la población no benefició. De hecho, experimentó pérdidas y opresiones. Ligado a la modernización, el neocolonialismo llegó a la región. A diferencia de la colonización anterior, colonos no vinieron para habitar, pero para operar la tecnología y para ganar dinero. Bretañas estadounidenses y élites latinoamericanos se enriquecieron mientras los indígenas y mestizos, campesinos y trabajadores se empobrecieron. El cuarto tema es la revolución, o sea, nacionalismo como respuesta a neocolonialismo y desigualdades, específicamente durante el siglo XX.
Otro elemento problemático de la modernización era un racismo justificado por ideas científicos, entre comillas, para las fines del siglo XIX y el principio del siglo XX. El llamado racismo científico sugirió que gente europea con piel blanca tuviera lo máximo de inteligencia y capacidad creativa y económica, mientras los mestizos tuvieran una falta de esas cosas y aún una discapacidad para gobernarse democráticamente. Movimientos nacionalistas respondieron a la vez a este hilo de racismo y a neocolonialismo. Entre estos movimientos eran unas reformas y unas revoluciones. Unas reformas ocurrieron en el Cono Sur, en Uruguay, en forma de batismo. En Argentina, encabezada por un político llamado Hipólito Yrigoyen. En cuanto a revoluciones, la Revolución Mexicana ocurrió primero en el siglo XX, en respuesta a todas estas cosas, y después de la Revolución surgió una idea de un pensador llamado José Vasconcelos, llamada la raza cósmica. Él arguó que el mestizaje era algo bien, algo bueno para enriquecer a un pueblo, en respuesta específicamente al racismo científico del pasado. También más tarde, en el siglo XX, había unas revoluciones en Guatemala en 1944, una revolución en Cuba en 1959 y una revolución nicaragüense en 1979. Y había unos otros, pero el tema quiere decir que los latinoamericanos respondieron a estas ideas y ideologías que llevaron opresión a su gente. El quinto tema es la Guerra Fría y dictadura. La Guerra Fría no incluía batallas armadas directamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero habían llamadas guerras de proxy o de poderes en América Latina, África y otras partes del sur global. En este contexto, políticos estadounidenses consideraron cambios políticos en Latinoamérica a través de la lucha entre capitalismo y comunismo o marxismo. Intervenciones norteamericanas no eran nada nuevo en Latinoamérica. Empezando con la guerra contra México en 1848, fuerzas estadounidenses invadieron países latinoamericanos con una frecuencia regular. Durante la Guerra Fría, estas intervenciones se caracterizaron con apoyar dictaduras militares contra gobiernos democráticos que perseguían programas sociales. Por su enfoque social, líderes estadounidenses los clasificaron como marxista y apoyaron a la oposición, típicamente un dictador derechista. Esto pasó en Guatemala en 1954, en Nicaragua, Estados Unidos apoyó a los Somoza desde los años 30, en Brasil, Estados Unidos apoyó la dictadura derechista en 1974. En Chile llevaron un coup en 1973 contra Salvador Allende, quien ganó la presidencia mediante elecciones y era abiertamente comunista. Y en Argentina lo mismo en 1976. Muchas veces estas cosas eran intervenciones encubiertas, guiadas por la CIA o la Agencia de Inteligencia Central o Servicio Secreto. También intentaron derribar el gobierno de Fidel Castro en Cuba en 1961, pero las fuerzas cubanas, con ayuda de Che Guevara, se prepararon para la
invasión y derrotaron las fuerzas norteamericanas en la playa Girón. El sexto tema es el neoliberalismo. A pesar del periodo de revoluciones e intentos de países latinoamericanos de ganar autodeterminación, neoliberalismo caracterizaba los sistemas políticos y económicos durante los 80 y 90. Como los liberales del siglo XIX, neoliberales apoyaron mercados libres, producción para exportar y ventajas comparativas en vez de programas sociales, y ahora con la ayuda de instituciones globales como el FMI, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Mediante la globalización y presiones internacionales, plataformas neoliberales dejaron de dar fondos a programas sociales, aumentando aún más la desigualdad en América Latina. Ok, es cierto que hay mucho más que decir sobre la historia de una región tan diversa y variada, pero espero que esta introducción le da un esquema para entender mejor estas historias. No hay una historia latinoamericana, sino historias latinoamericanos y muchos perspectivos en cuanto a la historia. Contácteme por favor si tiene preguntas o si quiere hablar un poco más de algo que mencioné en este video. Hasta pronto.